Institución Educativa Teodosio Esteban Franco García. La Batalla de Junín. Historia. La batalla de Junín, realizado el 6 de agosto del año 1824, fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas en el largo caminar hacia la independencia del Perú, el cual se inició con el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas de la provincia de Pisco, Ica, y las conferencias de Miraflores en 1820, proclamada el 28 de julio del año 1821. El ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, se enfrentó a los realistas liderados por José Canterac. Cuando parecía una segura derrota peruana, aparecieron los húsares del Perú, al mando de Isidoro Suárez y Andrés Rázuri, cuyos hombres potenciaron a los patriotas y lograron la victoria independentista. A partir de ese entonces, los húsares del Perú pasaron a ser húsares de Junín. Inicio y fin de la guerra. Los granaderos de Colombia recibieron a pie firme el choque de la caballería española, enristrando sus largas lanzas a modo de picas, desconcertando a sus contrarios con esta estrategia y deteniendo durante un instante el ataque realista. El general Miller, que conducía a 250 húsares del Perú con la misión de desbordar la derecha de Canterac, no pudo ejecutar esta maniobra por lo precipitado del ataque realista, y hubo de cargar de frente siendo envuelto junto a los granaderos de los Andes y los húsares de Colombia, que mandaba el general Necochea, quien herido y desmontado fue hecho prisionero. Únicamente una parte de los granaderos de Colombia, al mando del mayor Brown, lograron abrirse paso entre las filas contrarias, quedando en posición ventajosa, mientras que el resto de la caballería patriota se replegaba perseguida por la realista. Al presenciar crítico momento, el general Bolívar, que junto a su Estado Mayor había estado presenciando el combate sobre una loma a orilla del lago con grave peligro para su persona, se retiró a retaguardia preocupándose en reunir los dispersos de su caballería y en acelerar la marcha de la infantería, siendo alcanzado en dicho lugar por el general que conducía la primera de las divisiones patriotas. Empeñados todos los escuadrones realistas en la persecución de un enemigo al que creían derrotado, perdieron su cohesión inicial, sin percatarse que aún quedaba sin entrar en batalla el primer escuadrón de húsares del Perú, al mando del coronel Isidoro Suárez, quien advirtió el flanco expuesto que los realistas presentaban a su izquierda. En ese preciso momento, el mayor José Andrés Rázuri comunicó a su superior una falsa orden de Bolívar de cargar a la caballería realista que galopaba en persecución de los patriotas. Ordenada y dirigida la carga por Suárez, los realistas fueron tomados completamente desprevenidos, momento en el cual el grueso de la caballería patriota, al mando de Miller, quien había tomado el mando general por la captura de Necochea, volvió grupos para regresar al ataque, distinguiéndose en esta parte de la batalla el coronel Silva, quien rápidamente reorganizó a los húsares de Colombia, impidiendo que los realistas lograran envolverlos. Atacados de flanco y por retaguardia, los realistas se desmoralizaron y volvieron grupos, sin que el general Canterac, que en este momento se encontraba al frente de sus jinetes, pudiera advertir el motivo de este contraste que se realizaba inesperadamente, sin que pudiera imaginar cuál fue la razón, según informó después al virrey. Arrojados a la llanura y dispersos en grupos aislados, los realistas fueron derrotados, tras un encarnizado combate, librado solamente con armas blancas, sables y lanzas, sin que se registrase durante la acción disparo alguno. Las compañías de infantería que Bolívar había mandado llamar arribaron al campo cuando la lucha había concluido. Los jinetes de Canterac fueron perseguidos hasta las filas mismas de su infantería, donde, desoyendo las opiniones de algunos de sus oficiales, como la del coronel Dionisio Marcillo, quien había comandado la derecha y padecido menos, que sugerían reagruparse y volver al ataque. El general Canterac ordenó continuar la retirada con tal celeridad que en los veteranos e intactos batallones españoles se introdujo el más sensible desaliento. El entonces brigadier Andrés García Cano,
Diría años más tarde que en Junín, la brillante y engreída caballería del ejército real perdió todo el favorable prestigio y la ventajosa reputación que había sabido adquirirse en las gloriosas campañas anteriores. El ejército unido obtuvo una importante victoria. El resultado de esta batalla fue de 254 muertos y heridos, de 80 prisioneros para el bando realista y de 148 soldados muertos y heridos, 145 para el bando independentista, y que, según parte del general Andrés de Santa Cruz, jefe del Estado Mayor del Ejército Unido. En reconocimiento a la brillante acción de la caballería peruana, que tuvo el 46.5% de las bajas totales, el general Bolívar le cambió el nombre de Húsares del Perú por el de Húsares de Junín. Todo el enfrentamiento duró aproximadamente 45 minutos, a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. El triunfo en la Pampa de Junín haría de renacer la moral entre el ejército unido. Causas. La independencia del Perú, proclamada finalmente el 28 de julio de 1821, requirió de varias batallas para lograr la rendición de las tropas realistas en el virreinato, entre ellas la de Junín, que fue una de las más cruciales. En 1823, el rey Fernando VII de España abolió la Constitución Liberal de Cádiz, la cual generó una profunda división en las tropas españolas asentadas en Perú. La victoria lograda en Junín por parte de las fuerzas del Perú abrió el paso definitivo hacia la independencia del Perú, que terminó de consolidarse con la batalla de Ayacucho. A partir de este conflicto se fortaleció el liderazgo continental de Simón Bolívar, quien siguió uniendo esfuerzos y voluntades para continuar con la independencia de Sudamérica. La liberación de Perú de la corona española constituyó una gran victoria durante el proceso de independencia americana. Luego de la batalla de Junín, muchos soldados españoles se enfermaron o desertaron, lo cual redujo su capacidad de reacción y generó entre ellos un efecto colectivo de frustración e inferioridad. La importancia de la batalla de Junín tomó un tiempo desarrollarse. Los patriotas obviamente habían ganado, matando o capturando a unos 500 soldados españoles, mientras ellos perdieron menos de 200. En comparación con otras batallas como Maipú y Boyacá, Junín era más que una escaramuza. Sin embargo, los efectos psicológicos de la guerra eran enormes. De Canterac había batido en retirada todo el camino de regreso a Cusco. La derrota y la retirada posterior desanimaron mucho a los realistas. Algunos estiman que la pérdida en Junín puede haber dado lugar a la pérdida de hasta 3.000 soldados realistas, debido a la deserción o enfermedad. El ejército realista se reunió y jugó al gato y al ratón con Sucre en el altiplano hasta el 9 de diciembre de 1824, cuando se reunieron en la decisiva batalla de Ayacucho. Sucre derrotó al ejército realista, lo cual provocó el fin del dominio español en América del Sur. Conclusión. La batalla de Junín se libró el 6 de agosto de 1824, en las pampas cercanas al lago Junín. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista, por la independencia de América del Sur. Este triunfo preparó el escenario que se generaría más adelante en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, donde Antonio José de Sucre se enfrentaría por última vez al ejército español y consolidaría el cese del dominio español con la independencia de América del Sur. Simón Bolívar estuvo al frente del ejército patriota en la gesta emancipadora de Suramérica.